está compuesta de tres componentes, ¿sí? La medida, propiamente, la tolerancia, que tiene una banda en más y en menos, y la unidad. Ahí con la unidad, a ver si el jueves hacemos otra presentación y vemos algo de unidades, porque este sistema de unidades se ha disparado muchísimo. Ustedes no tienen la más peregrina idea del tema de cómo vamos con unidades. Cuál es el origen, qué es lo que ha pasado en el transcurso de, y qué es lo que se está utilizando a través de las normas ISO. Es feroz lo que ha sucedido. Y además, hay que determinar las constantes, ¿sí? Y esas constantes son las que van a definir las 7 unidades del sistema internacional, que es lo que pretendemos establecer, porque como sistema de medición, eso es lo que vamos a medir, a través de esas unidades. Bien. ¿Para qué? Para cuantificar el error. Espérenme un segundo. A ver, mientras tanto, entro. No puedo hacer. Si van en términos con la palabra, no, a la ¿sí? Como tú, como por el niño vamos a ver. No, yo voy a dar bueno, le agarras un iPad. Te voy a Bien, estábamos con el tema de por qué hacíamos las mediciones y por qué era el tema de la materia en sí, ¿no? Porque en realidad, jóvenes, no es una materia para instrumentación, no es una materia cualquiera, ojo, nos pone al tanto del desarrollo de la tecnología y de lo que se está haciendo, pero tenemos que separarlo en dos partes, ¿sí? En todo lo analógico y todo el mundo digital que nos está sofocando, porque hay tanta instrumentación, jóvenes, que dentro de poco vas a suspirar y un poco más va a salir tu ADN. Con eso les digo todo. Es terrible el desarrollo tecnológico. Y lo que va a venir, y lo que va a venir después de esta guerrita de Ucrania, lo que vendrá. Lo que vendrá.
Solamente para referencia les voy a decir, ¿no? En la Guerra de las Malvinas, en el 1982, abril, trajeron y probaron toda la tecnología del láser, que ya la estaban utilizando a nivel espacial. La trajeron, la utilizaron y a partir de allí, lo, ¿qué es lo que sucede? Los desarrollos tecnológicos los utilizan para el tema bélico y el tema espacial. Una vez de que ya está, lo bajan y es la industria la que recibe sus beneficios. Y entonces se generan eh, productos de altísima calidad. Con la guerra que hubo, eh, la guerra del, del petróleo, en realidad es con Irak, eh, hay desarrollos tecnológicos, pero los desarrollos tecnológicos que se producen en ese momento son la parte de misiles, la parte de misiles tierra-aire y aire-tierra, porque con esos dos sistemas destruyen todo lo que es las fuerzas iraquíes. Llega un momento que después no pueden ni siquiera sacarlos aviones de los hangares que los tenían en el subterráneo porque los empiezan a bombardear y los hacen pelota. Entonces desarrollan que se queda corto. Ahora miren, todos son drones y todos son misiles inteligentes. ¿Y de dónde sale todo? Bueno, de todo lo que son sensores. ¿Y hacia dónde van esos sensores? Hace 2 años atrás, no, 4 años atrás, eh, estuve por Estados Unidos y en Nueva York bajamos a Washington y de allí nos pegamos una subida al norte, pero manejar una vagoneta, no, yo no he visto acá, o de repente hay, pero era una vagoneta alquilada de una Toyota. Madre querida, no estabas en la autopista y lo manejabas tranquilo, estábamos a más de 150 kilómetros. Así como me están escuchando, porque las speedways son ese nivel de velocidad. Todo plano, todo una maravilla, con unas curvas, todo muy, muy bien ejecutado, no hay cómo. Pero el auto a esa velocidad, ¿cómo te mide los sensores de aproximación? ¿Cómo te miden para que te frenan tan lento que ni siquiera vos lo percibes? Eh, eh, Te está jugando los espacios laterales, el espacio que viene, la lluvia, solito se disparan los limpiaparabrisas, eh, entras a un túnel, se prenden las luces, en la noche igual, o cuando baja una intensidad de luz igual. Ah, no. Y entonces todo eso lo están preparando para que esos vehículos sean no tripulados. Y todo eso de dónde lo están sacando. Esa tecnología es espacial. Es, es terrible, terrible. Préstenle atención. Pero más que prestar atención a esto, vayan desarrollando programación. El ingeniero que desarrolla programación más todo ese conocimiento. Y eso es lo que hacen en las universidades del primer mundo. Están con lo mismo que nosotros, pero les están enseñando programación. Hay otra dinámica. Y entonces, a través de esa dinámica, ¿qué es lo que se puede hacer? Empiezas a comparar las cosas.
unas, no tiene límite. Ese es el mundo que se avecina, señor Starostro. Y ustedes están con 20 y pico años, aprovechenlo. Y ese es el mundo que viene, ¿no? Además. Así que si quieres nadar, tienes que meterte a la piscina. La instrumentación, vamos a ver la clasificación del error. Miren, es muy interesante cuando ahora veo este instrumento. Mido el diámetro exterior, puedo medir el diámetro interior con con estas puntas, es para eso. Y lo que sale, hay una varilla que sale en el extremo derecho, me va a permitir medir en profundidad. Pero el tema es aquí, miren, ya no es la división de 1 a 10, la escala cambió. Y entonces puedo mirar y puedo determinar mejor la calidad de la medida. La construcción es hermosa, ¿no? Ah, miren, acá tengo otro dato. Puedo medir 0,2 milímetros. 0,02. Estoy midiendo en el orden de un error del 50, ¿cómo es? Claro, de 2 centésimas, 1/50, que es lo que me está mostrando acá. Bien, y entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos una calidad de medida. Los sensores, uy, cuesta mucho menos que esto. Y las resoluciones, como es electrónico, puedo conseguir valores. Ahora, miren, 0,2 milímetros el grado de precisión que tiene este instrumento. Es bastante, bastante bueno. Y lo interesante es de que tenemos que mirar cómo están distribuidos en una regla las medidas. 2, 4, 6, 8, 10. O sea, aquí estoy mirando cada 2 milímetros. Ejemplo de observación, aquí aparente 5 y algo, ¿no? 5,2. El error de la lectura con 0,2, la unidad es en centímetros, el resultado de la longitud sería la medida más la tolerancia producida por el instrumento de lectura y la unidad. Si se fija, la medida, la tolerancia y la unidad. Ahora, cuando estamos con esta otra tecnología, wow, esta es la diferencia de una medida analógica con una medida digital. La precisión, la exactitud y la calidad de la medida cambian. Las magnitudes físicas son determinadas experimentalmente por medidas o por una combinación de medidas. De repente es una medida indirecta, a eso no. Por ello vamos a conseguir una combinación de medidas. El valor de estas mediciones obtenidas por algún equipo de laboratorio generan obviamente una incertidumbre debido a muchos factores. ¿Estoy midiendo bien? ¿Estoy utilizando el procedimiento bien? ¿Estoy utilizando el instrumento bien? ¿Ah? ¿He colocado bien los puntos donde voy a medir y obviamente como consecuencia voy a observar? Miren, por ejemplo, un analizador de redes. Para colocar, tengo que colocar 2 CTs, obtengo, y también tendría que poner 2 voltímetros, 3 voltímetros. Y ahí está.
Si pongo 2 o pongo 3. La idea me la ganan los eléctricos. Claro, si yo mido entre fase 1 y 3 y entre 2, perdón, 1, 2 y entre 2 y 3, pero también tendría que medir entre 1 y 3 el voltaje. Pero si hago esa medida, me puedo ahorrar una medición. Cuando coloco el transformador de potencial. Bien saco, y entonces saco el 3 hilos, el otro me tendría que dar 4 hilos. Y entonces ahí pues, medidas y medidas. Entonces, ahí puedo ver la magnitud del error. Para facturación, no puedo hacer con 2, tengo que hacer con 3. ¿Por qué? Porque quiero minimizar un error. Lo otro, sí me da una medida, pero burda, gruesa. Una referencia. ¿Sí? De repente, eso lo puedo tener hoy en día hasta en una escala. Pero la medición de facturación, wow, no, van a ser con equipos de primerísimo. Pero ahora, y con los dos equipos se pueden producir errores, claro que sí. ¿Cómo dónde vas a colocar los puntos de medición? Y con un sistema automático también sucede lo mismo. ¿Dónde voy a poner los sensores? O sea, si bien estamos mirando la tecnología y estamos mirando de que por fabricación los equipos pueden determinados errores, esos instrumentos van a ser bien específicos para qué uso quiero dar. Si es solamente referencia, no hay problema, tu error puede ser aceptable, tolerable. Pero si voy a facturar, no, yo te voy a exigir. Yo digo, no, del lado de la empresa que está recibiendo el servicio, te voy a exigir una medición porque en los millones van a haber miles, estoy hablando de pesos, dólares, van a haber miles de diferencias. Y en bloques grandes se vuelven millones. Así como lo están escuchando. Mira, si no me equivoco, el gas de exportación a Brasil era como de 40 y a la Argentina como 30 o 50 y 40, algo así. A ver, suma al día, ahora multiplica por 365 días y ahora utiliza un error del 0,2%. Se vuelven millones de dólares. Oh. Y entonces tienes que ver de eliminar todos los errores posibles para que tu medición sea el fiel reflejo de una buena transacción, que van a estar de acuerdo el que te está vendiendo y el que está comprando. Y por eso es de que van a negociar los precios del gas y vuelven ricos. Debido a esta inseguridad e incertidumbre es que se desarrolló la teoría del error. El objetivo de la teoría del error es identificar las diversas fuentes que generan el error en la medición, determinar el verdadero valor de las magnitudes físicas medidas de forma directa. Por ejemplo, medir la altura de un cilindro e indirecta, medir el volumen de un cilindro midiendo su altura y luego el diámetro con un vernier. El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Yo digo, esto tiene 1 litro. Este recipiente tiene 1 litro.
Y cuando lo construyo, ¿será que tiene el litro? Y con el peso lo mismo. Los errores afectan a cualquier instrumento de medición y se debe a distintas causas. Se denominan deterministas o sistemáticos a las causas por defecto en los aparatos de medida que se pueden prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y compensaciones relacionadas con la exactitud de la medición. Deterministas o sistemáticos. Se repite. Los errores que no pueden prever dependen de causas desconocidas o estocásticas y se denominan aleatorios, relacionados con la precisión del instrumento. Clasificación del error. Los errores se clasifican según su naturaleza en groseros, espurios o fallas. El segundo serían los sistemáticos o de sesgo. Y el casual, aleatorio o accidental. De estos, hay algunos con los que vamos a poder minimizarlos y hay otros que va a ser más difícil, estos aleatorios. El groseo o espureos o falla provienen de fallas producidas por el operador o por el sistema durante la medición. Ejemplo, contar mal las oscilaciones del péndulo o anotar un valor al invertir los dígitos. Eso es normal en el hombre. Te dice 43 y anotas 34 e inviertes los dígitos. Eso se llama la dislexia. Y es muy común. Y seguro que les pasa a usted. Empiezan a trabajar y de repente hacen el cálculo y cuando lo llevan anotan nada. Es común eso. Y por eso es de que ha tenido tanto éxito todos estos sistemas de automatización, porque los registros te muestran un valor. Pero también el sensor se puede aflojar y te puede dar valores distintos, sí, y te tienes que dar cuenta, sí. Entonces, estos errores pueden evitarse siendo cautelosos durante el proceso de medición. O sea, inclusive hasta los minimizo o inclusive hasta los puedo eliminar. Y si es una recolección de datos automática, esto lo puedo minimizar sin problema. Los sistemáticos o de sesgo. Al medir en la misma condición amplitud, permanece constante en valor absoluto y sin. Generalmente se desconocen las leyes que lo causan. Sin embargo, son errores inherentes al procedimiento de medición producidos por la imperfección del instrumento, calidad del instrumento, ¿sí? No es lo mismo que sea el calibre 0,1 que sea 0,02, como hemos visto. Segundo, la aplicación del método ROM. El fabricante en su brochure, en su hoja de referencia, te dice los procedimientos que vas a realizar. Pero, como vos eres canchero, no le haces caso. Total, ¿cuántas veces has medido? Pero es un instrumento nuevo. Cuidado. Y entonces es muy común caer en esta trampa de la aplicación del método de medición. Una causa exterior, principalmente temperatura para mí. Presión, hay factores de corrección por altura y por temperatura también, pero para nosotros acá, a ver, imagínense ayer
Ha hecho una temperatura en calor al mediodía, pero terrible. Y ahora estamos con frío. ¿En algo le habrá afectado a la medición? Seguro, seguro. Por ejemplo, yo no cargo gasolina al mediodía. Huevo, perdón, descripción. Claro, porque por efecto de la temperatura, la masa del combustible está más dilatada. Yo cargo en la mañana o en la noche combustible. Parecería un absurdo, pero tiene sentido. O sea, me están dando volumen y me están dando más calorías. Perdón, me están dando con el mismo volumen, me están dando más calorías. ¿Por qué? Porque hay una compresión. Y entonces el volumen no es el mismo. Y entonces en esos medidores, pero te están midiendo la temperatura y te están haciendo las correcciones de los BTUs, te estoy hablando de medidores de gas, porque eso era lo que estábamos trabajando. Te están midiendo los BTU, pero además saben que te están sacando permanentemente una muestra y te están haciendo un análisis cromatográfico online, ahí. Y tienes la cantidad de calorías que te están vendiendo. O sea, no te están vendiendo volumen, te venden energía, que es la contraposición de lo que les decía de ir a cargar gasolina. En la gasolina te dan un mix. En la venta del gas también te dan un mix, pero como están midiendo las calorías que te están vendiendo, porque no están vendiéndote volumen, te están vendiendo energía, BTUs. Ahora, mire, para mí, qué fácil, ¿no? BTU. Y no es el sistema, no es el sistema internacional. British Thermal Unit, unidad térmica británica. Ah, que tiene su equivalencia con las calorías, sí, pero las calorías son del otro sistema. Ah, ah, ah. Entonces tienen que manejar tienen que, no quieran o no quieran, tienen que manejar las unidades. Si quieres ser un ingeniero, ¿no? Que vas a estar metido en procesos y que vas a estar metido en la industria y vas a poder discernir. Ahora, el ingeniero que se va a volver, si menospreciaron al taxista, que se va a olvidar de todo, pero que el desperdicio pasar por la universidad años para volverte taxista, ¿no? Y hay, ¿no? Hay. Otras causas que a veces ni nos imaginamos que pueden estar. Actúan siempre con el mismo signo. Al reiterar los registros, sus efectos se suman. En el error sistemático se conocen las leyes que lo causan. Al añadir una magnitud, los valores del error permanece constante en valor absoluto bien sí. Para determinar el error sistemático de la medición, se debe realizar un análisis de la serie de medidas sobre la magnitud inicial, calcular la media aritmética y hallar la diferencia entre la media y la magnitud medida. Ah, me están induciendo a medir el error estadístico. Y entonces el error sistemático va a ser el valor absoluto de la media menos la medida inicial o la medida designada. Ejemplo, si se mide varias veces en las mismas condiciones con un instrumento descalibrado,
se repetirá el error con el mismo signo. Este error es posible eliminarlo, contrastando, comparando el instrumento con un patrón y calibrándolo mediante un software. Eso ya es lo que se está utilizando, el software. Porque calibrarlo y es difícil, jóvenes. Tienen que actuar sobre una manual, tendrían que actuar sobre un tornillo que va a actuar sobre un resorte y ese tornillo en más y en menos te produce una presión, una tensión, un esfuerzo que lo va a comprimir o lo va a liberar el resorte. Esos son los instrumentos analógicos, que es muy posible de que vayas a roquetear. En cambio, estos otros con el software, vas a entrar con tu puerto de muestreo, vas a entrar al instrumento, te vas a conectar con tu PC y le vas a dar copy paste y está calibrado tu instrumento. Wow. Estos errores son previsibles, además de que de esa manera estás evitando un montón, inclusive de tiempos muertos, de tiempos que tienes que trabajar en ajustar, en hacer la contrastación de ese medidor. Estos errores son previsibles y además son acotados con la aplicación de factores de corrección o por dispositivos especiales propios del instrumento. Ah, mira, qué interesante es esto. Vas y ves que tiene un error la medición. Y entonces, oye, nos hemos salido. Sí, no, ¿verdad? Nos hemos salido del error, del margen de la tolerancia del error. Y entonces se ponen de acuerdo entre las partes y lo solucionan con un factor de corrección. Así se trabajaba. Ahora ya todo eso ha sido superado. Y de repente se sigue trabajando. Ahora es más, ¿cómo les podría decir? Antes tenían que ir día por día, sacar un gráfico, llevarlo, integrarlo y en la sumatoria facturar. Pero pucha, pues hay un montón de errores ahí acumulados en ese proceso. Y entonces ahora vamos a entrar al tema de buscar cómo solucionarlo, el error sistemático, la media, y ahora tenemos que entrar a lo estadístico. Miren, esta serie, porque cada una de estas podemos pensar de que es una medida obtenida. En este caso, miren, hay una dispersión grande, no tengo ni exactitud ni precisión. Está disperso todo. Caso 1 no tenemos ni exactitud ni precisión, los disparos están dispersos y alejados del valor que se busca, ¿no? Del centro del roco. No hay uno que cumpla. Pero miren, estos ven como si fueran tiro al blanco, ¿no? Pero estos en realidad son muestreos. Son muestras que he ido obteniendo. Pero miren, lo que se ha producido, estos valores. En cambio acá no. Acá, si bien estoy desplazado, pero todos están más o menos concentrados en una área. Y entonces podemos decir que los disparos están más agrupados, indicando decisión, pero exactitud no, porque no tengo todavía acá. Falta de exactitud debido al error sistemático existente entre el valor medio y el valor verdadero. Acá ha mejorado, ¿no? Pero todavía está ancha la dispersión. Ha mejorado la precisión y también la exactitud. En este cuarto, no, aquí viene. ¿Qué es lo que ha pasado? Es una buena medida, están los valores casi centrados y hay poca dispersión.
Entonces, este señor tiene una buena exactitud y una buena precisión. Miren las diferencias que se producen en estas secuencias de medidas para obtener valores lo más aproximados posible. ¿Qué es lo que queremos? Minimizar los errores. Los disparos están agrupados en torno al centro de la diana, distribución de probabilidad muy estrecha. Es el caso ideal de buena precisión y de exactitud. Entonces, toda la instrumentación tengo que ver de que esté lo más centrado, ¿no? Cercano al valor. El tercer factor, el casual aleatorio o accidental. Por su excesiva complejidad, no se conocen leyes ni los mecanismos que lo causan y pasan desapercibidos por su pequeña influencia en el resultado final. Se originan en perturbaciones provenientes de fuentes externas, independientes, que son difíciles de detectar, medir, cuantificar. Dan lugar a pequeñas desviaciones positivas y negativas que son frecuentes cuanto más pequeña la desviación. Estos errores se acotan mediante un tratamiento estadístico. Para conocer este tipo de error, primero debemos realizar un muestreo de medidas. Con los datos de las sucesivas medidas, podemos calcular su media y su desviación típica de la muestra, o también le llaman desviación estándar, ¿no? Y con estos parámetros se obtiene la distribución normal de las características, ¿sí? Donde tengo que ver esta desviación que podemos acotar para un nivel de confianza dado. Las medidas entran dentro de la campana de Gauss con un margen no determinados para un nivel de confianza entre 95 y 98%. Todavía hay error, ¿no? 2,05, todavía 2. También 2% de error. Uy, ¿se imaginan? En 1 millón, ¿cuánto sería? El 2%. Tan lentos. El 2% en 100. Esto, ¿sí? En 100,000 son 2,000. En 1 millón son 20,000. Oh, ahora, multiplíquenlo por 40. Estamos facturando 40 millones. Pues eso, ¿cuánto? ¿Cuánto? 200,000, ¿no? Por día. Ahora multiplicarlo por 360. Ah, ¿se dan cuenta que lo que les digo, que los que vuelven se vuelven millonarios? Solo por transar, ¿cómo se va a medir? ¿En qué condición? Entonces ahí negocian, ¿no? 2 millones. Wow. Estoy hablando del 2, ahora que imagínense lo que es el 5. Wow. El origen del error. Es imposible conocer las causas del error, pero es conveniente evaluar los factores que nos permitan determinar los errores más frecuentes. Permitan determinar e eliminar los errores más frecuentes. Independiente de la naturaleza del error, estos se producen por diferentes causas. Debido al observador, con los sistemas automáticos los hemos eliminado. Debido al instrumento, con los sensores todavía sigue, ¿no? Mira, estoy con un buen tornillo micrométrico, una buena medición puedo obtener. Este señor apareció debido al modelo que elegimos, ¿con qué instrumento voy a medir? Wow. Por el efecto de la medición, que es otra probabilidad.
y por condiciones externas, temperatura. Debido al observador, son atribuidos a un defecto de percepción sensorial del observador que son propios de las personas que realizan la medición. ¿Por qué? Por la mala visión. Si es una medición analógica, peor todavía, ¿no? La posición incorrecta. Estos errores son minimizados por los sensores con la captura, registro y almacenamiento de datos en forma automática. Y además, es continuo. Mientras está el proceso, sigue acumulando. Debido al instrumento, se clasifican en defecto de construcción de escala o corrimiento permanente de la misma. Se corrigen con la calibración del instrumento. Anomalías de construcción es más difícil. Errores que poseen todos los instrumentos y que es difícil de detectar. Se puede acotar con un mantenimiento, no sé. Lo que sí se puede hacer es, tengo un instrumento y llevarlo a que lo calibren en un taller autorizado por el fabricante. Si el fabricante no puede, te va a decir, recurrir a este señor. Y entonces vas a tener tu instrumentación calibrada. Porque si no me traes una instrumentación calibrada, yo no te recibo la máquina. El comisionado tiene que estar con instrumentación certificada. No es con cualquier cosa, señor. Es toda una ceremonia. La puesta en servicio de una máquina. ¿Por qué? Por el tema contractual. Vos compraste una máquina y tiene que cumplir las especificaciones tuyas y las del fabricante, que tienen que ser mejores a las especificaciones tuyas, es decir, que tienen que cumplir en su totalidad. Y entonces, yo pregunto, tus sistemas de medición, ¿qué error tienen tus CTs, PTs que te han instalado en la máquina? Y acorde con ello, el instrumento con el que vas a hacer las pruebas, tu analizador de redes. Así, decir, pero ¿cómo voy a medir un error si mis CTs tienen un error elevado? O sea, la energía es cualquier cosa. Y entonces la eficiencia de una máquina también. Y realmente hacen pruebas. Ajá. Ahí, ahí viene mi problema. En realidad las verdaderas pruebas que se hacen son en fábrica. Esas son las pruebas serias. Y van a fábrica a las pruebas. Uy, difícil es de que vayan a ver esa prueba. Y entonces, allá hacen la prueba, a veces se contrata consultores que van y hacen la prueba. Así te cobran. Pero es más fácil, pues, y más conveniente que tu gente vaya, que tu gente se curta, que tu gente aproveche. ¿Y sabes qué? Cuando haces los pliegos de especificaciones, vos pides de que eso esté incluido en la oferta. Entonces la empresa no tiene que rogar ningún gasto, ¿sabes por qué? Porque los haces competir. Y entonces cuando hay millones ahí, tienes que, eh, tienes que negociar, tienes que... La vida es un negocio continuo, jóvenes.
Y ellos van a aceptar, porque si quieren mostrar una buena transparencia de su producto, aceptan, te llevan y te muestran. Y entonces las pruebas que se hacen ya, las eficiencias en el sitio, por los factores de corrección que van a tener propio de cada sitio, entonces hay que hacer los ajustes y es como que ya la prueba la pasó, pero aquí vas a ver ya el comportamiento en el sitio. Cuán sensible, cuán más, menos sensible puede ser. Limitaciones del sistema de lectura. Ejemplos. Esto con un sistema analógico, ¿no? El grosor de la aguja indicadora o el espesor de la división de la escala del instrumento analógico que no tenemos o que no existe con el sistema digital. Cuidado, ¿no? Lo pongo porque de repente ahí está. Ya con un sistema digital, ya esto mejoró mucho. Desgaste. Se debe verificar y comprobar si está dentro de las especificaciones. El desgaste del instrumento. ¿Sí? Y tienes que tener, porque en cada mantenimiento tienes que hacer las pruebas, entonces tienes que tener el equipamiento bueno. Por ejemplo, si haces cada 24.000 horas, o sea, cada 3 años tendrías que medir eficiencia. Si haces cada 48.000, más o menos 5,5, ya. Pero, ¿y si tienes más de una máquina? ¿Y si tienes más de una central? Entonces permanentemente estás haciendo 2, 3 veces por año. Y entonces no vas a tener instrumentación y gente que haga un buen trabajo. O vas a contratar consultores externos, servicio externo. Hay que ver qué es lo más razonable. Claro, si voy a hacer una vez cada 4 años, 3 años, a ver, 24.000 dividido entre 8.000 son 3 años. 3 años. Más o menos. Y trabajando la máquina en base. La vas a parar en 3 años para hacer mantenimientos de filtro, controles de los aceites, controles de los distintos equipos, lubricación de los auxiliares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 3 años vas a tener a los especialistas ahí parados en su instrumentación también. No, no. Entonces allí contrátate un servicio externo. Pero todo eso es el desmedro de tu gente. O sea, ¿yo qué estoy pensando, jóvenes? Yo no estoy pensando como ingeniero. Estoy pensando niveles más arriba. Estoy mirando como gerente. Estoy gerentando mi sistema. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes desde el primer día. Hay un micrófono abierto. Bueno, Cecilia, aquí, ¿cómo anda? Sí, aquí con la sopa, el segundo. Cecilia, tranquila, yo le enseño la papita. Ya, gracias. ¿Querés sopita? De servirse nomás. Ya lo han silenciado. Mejor. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, joven? No me están siguiendo las clases, me están siguiendo el negocio familiar y parece que es de comida. Nada que ver con la ingeniería, ¿no? O sea, a mí me afecta. A mí no me afecta. Pero hay poca seriedad entre ustedes. Han sido testigos. Un error casual. Yo les digo que no me siguen en las clases y ahí está la prueba. Debido al modelo físico elegido, deficiencia que proviene de las aproximaciones realizadas al modelar la realidad utilizando los fundamentos teóricos físicos y matemáticos.
Ejemplo, para calcular el periodo de un péndulo, se asume que este es puntual. O sea, estoy pensando en un péndulo ideal. El hilo es de una masa despreciable y los ángulos son pequeños, ¿no? Pero entre el péndulo ideal y el péndulo real hay una diferencia bien grande. Eso ya lo han estudiado en física 1. Causas por efecto de la medición. Causado por los efectos de la medición. Se produce debido a que el observador hace una observación y altera el fenómeno estudiado. Esto es muy común cuando se llenan planillas de datos. Yo a eso definitivamente no le creo. Cuando se mide la presión, ahora, pero miren, ¿por qué les digo que no les creo? Porque se les da la planilla y no puede ser puede que la máquina trabaje con valores constantes durante la noche. Entonces se duerme y llena. Y ni siquiera tienen el cuidado, porque es la misma de la planilla anterior, pero si comparo con el operador del turno de la semana pasada, allí van a haber diferencias. Cuando se mide la presión de un neumático, un manómetro, se libera al aire al instalar el instrumento que altera la presión a medir. Lo han hecho ustedes con seguridad. Entonces voy a apretar, sale. Y cuando suelto también, pero ya he liberado la presión del neumático. O sea, no es lo mismo que tenía antes de la medida. Y va a ser peor todavía cuando deje de medir. Estos errores se pueden efectuar tomando precauciones, pero no se los puede eliminar, no puedes minimizar. Nota, el origen de los errores mencionados son de carácter sistemático. El error nominal es utilizado como errores sistemáticos de la medición. Por condiciones externas, temperatura principalmente, se originan condiciones ambientales que afectan a la medición. Influyen la temperatura, la humedad, suciedad, polvo, presión atmosférica y de origen mecánico, vibraciones y movimiento de la Tierra. Esto es inevitable, ¿no? Movimiento de la Tierra, vibraciones. El mecánico, la presión atmosférica va a depender en función del sitio. Una vez que vas definiendo la presión atmosférica en la condición del sitio, ya no te va a afectar. Ah, pero si vas a los valles, seguro que sí. Si te vas a Cochabamba, wow, peor. Te vas a Sucre. Entre Cochabamba 2500 y Sucre 2800, hay 300. Santa Cruz 580. Ah, pero si te vas entre Santa Cruz y Puerto Suárez, en Puerto Suárez hay un poquito más de temperatura, pero hay una humedad. Entonces, estos parámetros, fíjate, tienen que afectar tu sistema de medición. Son calculados con ayuda de factores de corrección para el instrumento y para el método de medida. Por ejemplo, Santa Cruz, ustedes entran y el factor de corrección para la presión está ya definido, 0,97. Le varió 3% con 480 metros. Tu presión es menor que la del mar, el 3%. Pero con la temperatura, ¡ay! Eso es el factor de corrección es alto. Ejemplo, en las mediciones calorimétricas hay que tener en cuenta la cantidad de calor que absorbe el calorímetro, el termómetro, el agitador, etcétera, etcétera. Esta cantidad se conoce como equivalente del calorímetro en agua. Errores debido a la tolerancia de la pieza. La superficie de una pieza sometida a la medición debe presentar una variable aceptable. Errores de deformación. La pieza debe estar sometida a esfuerzos menores al límite elástico, deformación que desaparece cuando se hace el esfuerzo. Los mecánicos me entienden mejor. Hay una deformación en la parte elástica que cuando retiras el esfuerzo vuelve a la condición inicial. Ya está. Pero si pasas el límite elástico, cuidado. Pero ahí está, pues. Errores de forma. Se puede medir un cilindro cuya forma aparente es circular, pero su sección tiene una forma oval.
y peor todavía si ese eje está girando en los cojinetes, va a haber un desgaste. Errores de estabilización o de envejecimiento, deformación que proviene de la estructura interna del material. Este envejecimiento es típico en los aceros, típico en las aislaciones. El temple de los aceros permite que la fase austenítica se transforme en fase martensítica, estable a temperatura ambiente. Estos cambios de geometría son poco conocidos, pero tienen un impacto importante que hay que mencionar. Mediciones directas. El mecánico también está entendiendo. La fase austenítica, ¿sí? Estoy con un sistema cúbico de cara centrada. Y cuando se va a enfriar, va a pasar al hierro alfa, y el hierro alfa es cúbico de cuerpo centrado. Y el cúbito no es un cúbito cualquiera, es un cúbito que es como que medio que se me deforma, se vuelve como ya no conocemos los toneles, ¿no? Los toneles donde envejecen el vino, se pone, no es cilíndrico. Esos factores son los que están hablando ahora. No es lo mismo de un grano que medir en una dimensión de 3 metros, 6 metros que tiene un eje. La medición directa de una y por eso son las tolerancias. El mecánico lo entiende mejor esta parte. Ahí están las tolerancias que tienen que tener y junto con la tolerancia, la terminación. Que aquí no estamos hablando, solamente estamos mirando la medida. Y la terminación también tiene una incidencia, porque la terminación me va a definir el grado de rugosidad que va a tener, y cuando estoy midiendo, esos micrones son importantes cuando estoy hablando eh, para las tolerancias para la lubricación. La medición, cada quien lo va a explotar todo esto en el área que va a trabajar. Son micrones la cuña de lubricación. La medición y el mecánico tiene que medir y tiene que estar seguro de esa luz entre el cojinete y el eje. La medición directa, porque vas a tener vibraciones, y si tienes vibraciones vas a tener flexión, y si tienes flexión, lo vas a romper tu cigüeñal. Se rompe el cigüeñal por fatiga, debido a este problema. La medición directa de una distancia con 1 metro, un peso con una balanza o la intensidad de corriente con un amperímetro. Esas son medidas directas, ¿sí? No siempre es posible realizar una medida directa, porque no se dispone de los instrumentos adecuados o porque el valor a medir o es muy grande o es muy pequeño, o por limitaciones propias del mismo acto de medir. Entonces, miren qué complicado es medir las mediciones directas. La medición indirecta. Pero en esta parte los sensores nos ayudan muchísimo para medir en forma directa. En forma indirecta, una medición se determina, en una medición se determina la medida, realizando la medición de una variable distinta de la que se desea conocer, pero que está relacionada con ella de alguna manera. Es aquella medición que resulta de una ley física o de una relación matemática, que vincula la magnitud a medir con otras magnitudes que son medibles directamente. Ejemplo, el volumen de un cuerpo esférico. El volumen, miren,
De acuerdo a la fórmula, es 4/3 de pi por radio al cuadrado. El volumen está, el volumen está en relación con el radio de la esfera. O si no, está relacionado con el radio de la esfera. Lo vamos a corregir, no me gusta. El volumen está relacionado con el radio de la esfera, R. Bien. El volumen de la esfera está relacionado con el radio de la esfera N, que se obtiene en forma directa con un calibre o con un tornillo micrométrico. Un calibre 0,1, un tornillo micrométrico más preciso. Ejemplo, calcular el volumen de un cubo de 20 centímetros de arista lleno de agua y compare cuánta agua entraría en una esfera de 20 centímetros de diámetro. Este ejercicio está hecho para que se den cuenta por qué almacenan gas en esferas, no en cilindros. Para empezar, la esfera tiene la característica de que todo el esfuerzo está uniformemente distribuido. En cambio, un cilindro no. Y como estamos hablando de presión, ¡ay caramba! Es un problema. En cambio, para el líquido mejor se adapta. El cilindro es hasta más barato. Pero miren la diferencia. En el cubo, ¿sí? Tengo lado por lado por lado al cubo, 20. Tengo 20 por 20 por 20. Tengo 8.000 centímetros cúbicos. Para la esfera, 3/4 de pi por radio al cubo. ¡Wow! Miren la diferencia. Y si no me creen, calculen. Y claro, el cubo, y tengo los casquetes, que no los estamos considerando. Y ahí es donde entra esto. Ahora se dan cuenta de que tengo esta cantidad de volumen mayor. Incerteza de la medición. ¿Con qué criterios se establece la incerteza cuando se realiza una medición? No existe un protocolo ni recomendación para establecer el valor del error. Por ello, es necesario realizar un análisis detallado del método, el instrumento y del sensor que vamos a utilizar. Las cifras significativas. Aquí es muy interesante porque este análisis de las cifras significativas es cuántos decimales vas a utilizar. Y no porque utilizas más decimales, tu medición es adecuada. Y es por eso que apareció la famosa notación científica, que después la han convertido como notación ingenieril. No sé cuál es, pero a mí me interesa el concepto. Con la cifra significativa no hago nada con número. ¿Cuántos ceros, cuántos dígitos después de la coma voy a utilizar? Se debe tener un cuidado especial con el número de dígitos que vas a manejar, con los que se expresa el resultado de una medición. El propósito es incluir y utilizar solo aquellos dígitos que tengan un significado. Estas cifras reciben el nombre de cifras significativas. La cifra significativa es la cantidad aceptable de dígitos que un registro, programa, puede manejar en una computadora. ¿Tendrá sentido en una computadora manejar 6 dígitos? No sé.
Ahora, cuando yo lo veía a un operador y decía, a ver, ¿cuánto lees? 35.65.7.8.9.4.2.1. Bueno, para. El desgraciado me anotaba la planilla así. No sea Pedro, ya no seas fregado. No quiero tanto. Y con 2 dígitos, 3 dígitos de la fracción ya me sobra. ¿Para qué le pones 6? Es que eso, ingeniero, es lo que veo. ¿Acaso había formas de hacerle entender? Aparte, caprichoso el señor. Déjalo así. ¿Y por qué me dice eso? Lo voy a cambiar. Lo voy a volver digital, así ya no vas a medir más vos. Y me mataba de risa y luego, y entonces también se reía. A ver, pues quiero verlo, a ver, pues quiero ver. Y le metimos un sistema escala. Ahora lo vas a ver. Pero son anécdotas interesantes. Hay gente genial con la que te vas a tropezar en tu vida. Y es gente que te va a motivar. La otra era, oye, vos te duermes de noche, ¿no? Genial. ¿Cómo pues me va a decir que yo me duermo? No, yo coqueo, yo bolero. No, vos te duermes. Mira tus planillas. Hagamos una apuesta, una botella de whisky. Te voy a pillar dormido. Ya, pues, me decís. Este sonso nunca se esperó mi viveza. El boludo este pensó, perdónenme la expresión, de que yo iba a ir a buscarlo a la medianoche para pillarlo dormido. Venga, pues, que lo pille. Claro, porque llegaba y el portero me abría y ya lo reportaba a la sala de control. O sea, ya no tenía que ir. Cuando había un problema, ya no iba ni a la sala de control, no iba a ver el problema. No lo iba a pillar nunca dormido. Elegí el día. Un día a la mediodía. Y no entré por la puerta principal, sino entré por una puerta lateral. Donde el guardia no tenía radio, pero abría la puerta, entonces ya lo pillé, entonces era la 1:30 más o menos. Subí despacito, con cautela, llegué a la sala de control y este estaba dormido. Entonces agarré y le metí las alarmas. ¡Por! ¡Pucha! Hubiera querido que vean la reacción de López. Despertó y y cuando me vio, se quedó quieto y frío. Te dije que te iba a pillar dormido. Te lo dije. Oh, ingeniero, va a disculparme, que he comido mucho. Te dije que te duermes o no te duermes en tus cuentos. Y no eres vos en todo. Déjate de burlar. Bien. A ver, pero esa es la anécdota, ¿no? Estamos con el tema de la cifra significativa. La cifra significativa es la cantidad aceptable de dígitos que un registro programa puede manejar en una computadora. Bien, ahora miren, la cifra significativa, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Los ceros son significativos, obviamente. Estos números también, pero estos dos ya no. Entonces, esto, si lo pongo en notación científica, si lo pongo como cifra significativa, tendría que ser 6. Si los pongo en la notación científica, es mejor, ¿no? Porque pondría hasta aquí, pondría la coma y pondría punto 34 por 10 a la menos 4. Me olvido de estos, ¿sí? Pero estos pueden tener 3, 4, 5, 1. Uy,
Y aquí el 5 tengo que convertirlo. Este 1 no me afecta, se convierte en 5. Este 5 tengo que efectuar y decir, no es 34, es 35 por norma. Hay normas. Entonces, fíjense, es un quilombo. Las cifras significativas aportan información y representan el uso de una o más escalas de incertidumbre. Por ejemplo, 4.7 tiene dos cifras significativas, mientras que 4.07 tiene tres. Pero, a ver, este 7 de repente lo podría utilizar como 4.1. También, en vez de 3, tendría 1. Ah, pero ¿y el error que estoy produciendo? Ahí está el problema. Para distinguir las cifras significativas, se suele indicar como una potencia, por ejemplo, 5.000 sería 5 por 10 al cubo, como con una cifra significativa. Pero este también tiene su incidencia. Cuando la medida se expresa con un número de cifras significativas, se debe distinguir, primero, si se necesita expresar una medida con tres cifras significativas, a la tercera cifra se le incrementa la unidad si la que sigue es mayor que 5. Por ejemplo, 53.6501 consta de 6 cifras. Para escribirlo con 3, podríamos dejarlo como 53.6, perdón. Este 5 tendría que convertirlo en 7, ¿sí? Entonces tendría como cifra significativa 53.7. ¿Eh? Aunque el 5 le sigue al 1, el 0, perdón, luego el 1, no se puede considerar que el 5 le sigue al 0. ¿Eh? Segundo, ejemplo de tres cifras significativas. Si la cuarta cifra es menor que 5, el tercer dígito queda igual. Por ejemplo, 53.649. Esto me quedaría 65. ¿Sí? 65 me quedaría 7. ¿Ah? Pero, ahora miren con las cifras significativas los errores que se cometen. Consta de 5 cifras significativas. Como se necesita 3 cifras significativas, el tercer dígito quedaría, como hemos dicho que es menor que 5, esto quedaría en 4. Este 4 es 9, perdón. Quedaría al aire y me quedaría 53.6. Ahora miren, ¿no? ¿Cómo puedo jugar con 9? Esto podría pasar a 5. 5 podría pasar a 7. ¡Wow! Pero si lo mantengo así y digo 4 menos que 5, 53.6. Y estoy despreciando estos 49 centésimas. Milésimas, perdón. Décimas, centésimas, 49 milésimas. Cuando la cifra significativa a ser redondeada le sigue un 5, siempre se redondea hacia arriba. Ejemplo, 3.75, 3.8. El uso de la cifra significativa considera que el último dígito de la aproximación es incierto. Por ejemplo, al determinar el volumen de una probeta cuya solución es 1 milímetro, implica que la escala de incertidumbre es de 0.5 milímetros. La mitad, ¿no es cierto?, de este valor. Bien. Ahora miren, así se puede decir que el volumen de 6 mililitros sería realmente, como tengo 5, tengo 5.5 o 6.5 mililitros. El volumen anterior se representaría entonces por la medida 6 más o menos 0.5 mililitros. ¿Ah? En caso de determinar valores más próximos, se tendría que utilizar otro instrumento de mayor resolución.
Por ejemplo, una probeta de divisiones más finas y así obtener 6,0 más menos 0,1 mililitro, o algo más satisfactorio según la resolución requerida. Ahora, imagínense cuando estas drogas te miden en 0,2 miligramos, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. Uy, esas dosificaciones son muy rigurosas. Las cifras significativas no tienen ninguna relación fija con la posición de la coma decimal. No es necesario que tenga uno o dos lugares. La cantidad de decimales solo dependerá del instrumento utilizado para medir. No es lo mismo 0, 1 o 1,1. Tengo una décima. 0,01. Tengo una centésima. 1,001. Tengo un error de una milésima. Pero asociado con cada medida, obviamente que hay un instrumento. Pero el instrumento de 1,001 es de mejor calidad, indiscutiblemente. Es posible, una posible fuente de ambigüedad se presenta como el número de la cifra característica. La cifra significativa. Cuando se hace un cambio de unidades, el número de cifras significativas de un resultado debe ser el mismo, cualquiera que sea la unidad en la que se lo puede expresar. Por ejemplo, cuando se mide con un termómetro que tiene un grado de apreciación de hasta 0,1 grado centígrado, no tiene ningún sentido que se escriba el resultado con 2 o más dígitos la fracción, por ejemplo, 36,25, 22,175 grados centígrados. Mire, ¿de dónde me sacan esto? Era el tema del operador ese. Y entonces, la cantidad de los decimales está relacionado con la exactitud del instrumento. Claro. Una milésima me está diciendo 1 de 1000. El otro me está diciendo 1 de 10, 1 de 100. Con la exactitud del instrumento del sensor y no de la cantidad de dígitos que maneja un software. ¿Se dan cuenta? Ahí está el grado de exactitud y precisión que tiene el instrumento para darte la información. Dada una unidad, ¿cuál es la cifra significativa? Bueno, si van a ir por la cifra significativa, van a tropezar con varios problemas. Es mejor la notación científica en todo caso. Los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Porque los ceros que figuran como primeras cifras de un resultado no son considerados como cifras significativas. Porque no indica exactitud del resultado de la medición. Solo indica el orden de magnitud de la unidad que acompaña al mismo. Ejemplo, la longitud medida con una regla que se aprecia hasta el milímetro, si la cantidad obtenida es de 3,2 centímetros, este valor tiene 2 números como cifra significativa. El valor tiene 2 números como cifra significativa. Y ahora, si se decía expresar dicho valor en metros, ahora mírenlo. Ahora la longitud la voy a convertir en metros.
¿sí? Centímetro, decímetro, ¿sí? ¿Sí? Decímetro, metro. 0.32 metros. El resultado sigue con dos números como cifras significativas. No ha cambiado. Por esta razón, se acostumbra a escribir la medición recurriendo a la nomenclatura de números en potencias de 10. Ahora entendieron por qué, de dónde salió esto. Y entonces puedo poner esto, 1, 2, punto, por 10 a la menos 2. 3.2 por 10 a la menos 2 metros. Los ceros a la derecha. Cuando los ceros figuran como últimas cifras de los números enteros, ello no implica que deben ser considerados como cifras significativas. Los ceros significativos. Los ceros figuran como parte de la medición. Ejemplo, no es lo mismo escribir que algo que pesa 1 kilogramo, 1 como cifra significativa, y anotar 1.00 kilogramos con 3 cifras significativas. No tiene sentido estos ceros. La primera medida, además, hay una diferencia, ¿no? Esta primera medida se ha recurrido con la balanza, con graduada en kilogramo. Y esta otra está medida con centésimas de kilogramo. Involucra una balanza graduada. Esta medición es más aceptada. Tiene mayor precisión y exactitud que esta otra. Por cómo estoy midiendo. Por conveniente, la segunda medida es 100 veces más exacta que la primera, claro, por estos dos valores. Los ceros no significativos. Cuando los ceros figuran como última cifra de los números enteros, su función es especificar la posición del punto decimal. Por ejemplo, la velocidad decimos que es 300.000 metros por segundo, 300 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Es razonable sospechar que las 9 cifras no son significativas. Esto implica conocer la velocidad de la luz en una exactitud de orden de 1 metro por segundo. Y entonces, expresando la cantidad de esta forma, es imposible saber cuál es la cifra significativa. Para evitar esta ambigüedad es posible utilizar la notación científica. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Notación científica es una forma compacta de escribir los resultados y expresarlo en su equivalente notación científica. Miren, la parte entera, la parte decimal y la potencia. Y obviamente que la unidad. Ventajas. Es una notación compacta. Es simple de operar. Se puede realizar cualquier tipo de operación. Pues, realizas la comparación de magnitudes. Observación. No se puede utilizar esta notación para arreglar cifras de un resultado. Lo que tenga toda. Y entonces, las partes de la notación científica. La parte entera, cifra significa distinta de cero. La parte decimal y la parte de la potencia. En base 10, ¿no? Y entonces, miren. 12.345 por 10 a la 2. Le agrego un 0, 2 ceros y podría tener 12.234.5. Ángel Alberto, sí, decía, ¿para qué quieres entrar a la clase si están terminando? Para decir presente, don Diego. 102.305 por 10 a la 13. Es lo mismo que escribir 102.305. Y lo mismo esta otra. 321 es 32.100.
y a las 5 igual. 178.900. La notación científica, notación exponencial, es una forma de escribir números grandes o pequeños de una manera convencional. No le vas a equivocar, no te vas a equivocar, no le vas a fallar. Se basa en el uso de números de potencia de 10, por ejemplo, 1 por 10 a la 11 y 1 por 10 a la menos 11. Estamos hablando de un Armstrong. El módulo del exponente es la cantidad de ceros que lleva el número, en caso de ser positivo o negativo, un cero delante o detrás de la coma. El exponente siempre va a ser entero, ¿no? El exponente es el número de la cifra decimal que debe correrse para convertir un número escrito en notación científica. Estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que ser siempre un número entero. Imagínense si te pongo por 10 a la 2.1. En notación decimal se desplazará a la derecha si es el exponente es positivo y a la izquierda si es negativo. Y entonces acá sale, ¿no? Miren, 5.7 por 10 a la 6. En el otro caso es 6.1 por 10 a la menos 3. Entonces, esta notación científica es mucho más práctica y objetiva que utilizar la famosa cifra significativa. 5.326.6. Entonces, miren, lo puedo llevar hasta aquí, donde tengo las cifras por 10 a la 3, potencia de 10. 1, 2, 3. Aquí 1.23 a la cuarta. Puedo efectuar sumas y restas. Lo único que tengo que tener cuidado es el subíndice, ¿sí? Tengo que tener cuidado de que estos sean iguales. Y para eso puedo jugar puedo tener 0.25 por 10 a la cuarta. Entonces esta suma sería 3.75 por 10 a la cuarta. Y con la diferencia igual. Cifra significativa versus notación científica. La ventaja de la notación científica es que reduce la ambigüedad del número de dígitos significativos. Todos los dígitos de la notación científica, me voy a anotar para corregirlo. Todos los dígitos de notación científica son significativos por convención. En la notación decimal, cualquier cero al lado del punto decimal es ambiguo y puede indicar un número significativos cuando ellos son ceros significativos. Cifra significativa de notación científica. En la notación decimal, los ceros al lado del punto decimal no son números significativos, están allí. Ambigüedad. Porque los ceros son significativos por convención. Por definición, ambos números son exactos. Ejemplo, en el sistema internacional, una pulgada
En el sistema internacional, la pulgada está identificada por 2,54 por 10 a la menos 2 metros, o lo que es lo mismo sería 2,54 centímetros. Ejemplo, la velocidad de la luz lo puedo ver con 8 dígitos, 2, 4, 6, 8, a 299.792, 458. Y entonces puedo expresarlo con 10 a la 8. Por definición, ambos números son exactos. Utilizando 2,54, utilizando 2,99, 79, 24, 58, la velocidad de la luz, que muy cómodamente les decimos que lo podemos redondear. Muy bien, señores. Hemos terminado a la 1. Creo que tienen clases a continuación. Vamos a pasar clases el jueves, virtual todavía. Y espero, voy a bajar la lista y voy a empezar a tomar asistencia. ¿Sí? Yo no sé, dígame, yo le voy a decir personalmente al señor, aquí lo ha anotado, Ángel Alberto Silva. Que tome un poquito de consideración. Si quiere entrar a clase, que venga temprano. Gracias, jóvenes. Les voy a enviar la presentación. Que tengan un buen día y nos vamos a ver el jueves a las 7:30. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Vamos a ver quién se queda en el sistema. Hasta luego. Se van a quedar algunos, van a ver.